Seguimos con nuestras entrevistas. Está con nosotros ahora a través de la plataforma Zoom el señor Marcelo Parodi, presidente del Colegio de Abogados de Concepción. Abogado Marcelo Parodi, ¿cómo le va? Bienvenido. Francisco, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, don Marcelo. A ver, en una jornada importante para nuestro país, más allá de las posturas a favor o en contra de este proyecto del retiro del 10% de las pensiones, pero sí es una iniciativa que concita un alto interés en la ciudadanía. ¿Cómo analiza primero ese fenómeno, esta expectación que hay en la gente por un tema que, claro, es súper importante para todos? Francisco, es natural que un tema tan relevante como el de las pensiones, que nos afecta a todos, sea que estemos en edad de trabajo o ya jubilados, concitan un amplio interés dado los fondos que están depositados en las distintas cuentas individuales de los cotizantes. Sí, ahora, claro, esto pudo haberse revisado antes, Marcelo, o el momento era ahora por el estallido social, por la pandemia, pero hace algunos años ya que se viene pidiendo un cambio en el sistema de las AFP y los gobiernos miraban para el lado. Efectivamente, Francisco, la verdad que no solo en el tema de la AFP. Usted tiene, por ejemplo, el caso de la ISAPRE. Hoy en día no se ha reformado el sistema ISAPRE, lo que se ha reclamado hace muchos años, y hoy en día quienes fijan el precio de los planes de la ISAPRE son los tribunales, a través de los recursos de protección, que impiden las continuas alzas. Ahí hay un déficit legislativo enorme. Hace 20 años ya que en materia de ISAPRE o en materia de pensiones se ha señalado que existen grandes vacíos, grandes defectos que no han sido solucionados y tenemos este conflicto que nos estalla en la cara en este momento. ¿Qué tan importante fue el surgimiento de este movimiento No Más AFP? Usted se acordará de miles de personas en las calles. Lo que sucede es que las AFP han sido objeto de un proceso de deslegitimación social desde hace mucho tiempo. Y no ha habido de parte ni del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo las medidas necesarias para reformar el sistema y darle un contenido social que corresponde. Sí, claro, era una olla a presión que finalmente en los últimos años revienta, explota y la gente sale a pedir un cambio del sistema. Ahora, ¿le parece que el sistema requiere una reforma o un cambio total? Sí, a ver, la verdad que lo que es relevante en este momento, porque existe aparentemente un amplio consenso, así lo indica la encuesta, de apoyo al proceso de retiro de este porcentaje de los fondos provisionales. Lo que está en discusión y lo que debe tomarse en consideración es si el procedimiento que se está usando por el Congreso es o no el procedimiento legítimo. Sí. Y ahí es donde hay serias discrepancias. ¿Usted cree que ha cumplido con las etapas legales este proyecto o ve algunos vicios? En mi opinión, no. En aras de brevedad, dado el tiempo que se dispone, solo voy a hacer dos objeciones o dos observaciones. Por favor, tenemos tiempo, explíquenos nomás. Perfecto. Mire, sí. En general podemos señalar que hay dos grandes grupos de observaciones a este proyecto de reforma constitucional. Y esas dos observaciones encierran un peligro que es cierto. En primer lugar, el tema del quórum, de la cantidad de porcentaje de votos que se requieren para su aprobación. Se sostiene por los patrocinantes de este proyecto que, dado que se trata de una simple disposición transitoria que se agrega a la Constitución, solo se requeriría el quórum de 3/5, esto es decir, el 60% de diputados y senadores en ejercicio. Pero si usted me permite examinar el texto constitucional, la propia norma establece que en el caso que se refiere a la reforma al capítulo 3, que dice relación con derechos y garantías constitucionales, el quórum es otro, es el quórum de 2/3. Es así un 66,6-67%. Ahí tenemos una primera observación. Y la segunda, que puede ser tan importante como la anterior, es que las materias de seguridad social, su modificación, su establecimiento, son materia de ley a iniciativa exclusiva del presidente de la República. De manera que por esta vía se ha encontrado una forma muy creativa de torcer el espíritu de la Constitución y de la ley, permitiendo que a través de un proceso de reforma constitucional, en definitiva, sea el Congreso el que pase por encima de las atribuciones del presidente de la República. Con todas las observaciones que usted puede hacer, que esto es necesario,
o que el gobierno no ha sido capaz de dar los fondos. Marcelo, hay vicios, de que los hay, bajo su punto de vista. Efectivamente. Ahora, el vicio del quórum puede que en definitiva, la verdad, la política tiene esas paradojas. Puede que el quórum que se requiere, que es 2/3 y no 3/5, se salve en virtud del gran apoyo que se ha ido sumando a este proyecto por los senadores de gobierno. Y eso, como el proyecto ha sido modificado, no es el mismo proyecto el que aprobó la Comisión de Constitución del Senado, no es el mismo proyecto que viene de la Cámara de Diputados, tendrá que volver a la Cámara de Diputados, en el caso de ser aprobado hoy día, para que a su vez se vote nuevamente y se apoye con los quórums que en definitiva corresponden. Ese es el primer punto. Ahora, ¿cuál es el gran peligro que encierra este procedimiento? Yo entiendo que es muy popular, es un anhelo muy sentido por la población recibir estos dineros dada la situación de apremio en que la gran mayoría de nuestros compatriotas se encuentran. Pero el riesgo es de torcer la norma. Cuando usted busca fines que puedan ser legítimos, altruistas, no puede, en base a ese pretendido fin, torcer las normas que nos gobiernan, porque esas normas en definitiva son las que nos garantizan nuestra libertad y nuestros derechos. ¿Decir que hay vicios es lo mismo que decir que el proyecto es inconstitucional o no? Claro, o sea, la Constitución es, por decirlo así, la norma suprema que establece la forma en que la sociedad se ordena y se regula. Si usted persigue fines que sean muy buenos o que usted entiende que son muy importantes, tiene que atenerse a esas normas, porque esas normas son garantía de la libertad y la democracia. Ya. ¿Y cuál es el problema, Francisco? El problema es que este debate, que por una parte es un debate jurídico, pero también político, está teñido por las preferencias de cada uno. Es decir, quienes apoyan el proyecto, los políticos y parlamentarios que apoyan el proyecto, sostienen que no hay vicio de constitucionalidad, y quienes no lo apoyan sostienen lo contrario, es decir, se tiñe el discurso jurídico con un aspecto político que no es conveniente. Yo creo que cualquiera discusión que se sostenga tiene como presupuesto básico el respeto de las normas constitucionales. Ahora me imagino el dilema que tiene el gobierno, el presidente, porque ellos siguen en la lógica que usted nos comentaba de que este proyecto sí tiene vicios, que es inconstitucional y por lo tanto pueden recurrir al Tribunal Constitucional o vetarlo, pero ello tendría un costo político tremendo. ¿Qué debiera primar, Marcelo? Mire, yo creo que la posibilidad de veto o propiamente de rechazo, que es lo que establece la norma constitucional, es políticamente inviable, dado el alto apoyo que tiene este proyecto. Pero aún en el caso que el Ejecutivo, el Presidente de la República, rechazara este proyecto, existe la atribución del Congreso de insistir en el proyecto por los 2/3 de los senadores y diputados en ejercicio. Y en ese evento, en el caso de que el presidente rechazara el proyecto, el Congreso insistiera, la única salida que tiene el presidente es un plebiscito. Así lo establece la Constitución. ¿Solamente el presidente puede llevar el proyecto al TC u otra persona, un parlamentario, por ejemplo, un ciudadano? Los parlamentarios pueden hacerlo si lo estiman pertinente, pero yo creo que la verdad que el Tribunal Constitucional ha estado tan desprestigiado, diría yo, por la posición básicamente respondiendo a coteos políticos muy evidentes. Yo creo que la posibilidad del Tribunal Constitucional es inviable. La única posibilidad, la única salida sería eventualmente, y digo eventualmente, un plebiscito, pero eventualmente, ¿por qué? Porque lo más probable es que el gobierno lo pierda ese plebiscito. Sí. Marcelo, lo que viene para el futuro, esto va a marcar un precedente. ¿Cómo vislumbras tú el panorama más adelante en materia de las AFP con un sistema que ya está muy, pero muy criticado, prácticamente obsoleto? O sea, lo que yo pienso es que este debate o el actual estado de cosas es producto de la notable incapacidad de la clase política para dar respuesta oportuna a los requerimientos sociales de los chilenos. Como le comentaba, el tema de las ISAPRES, hace 20 años que se viene señalando la necesidad de reforma, y son solo los tribunales, a través de miles de recursos de protección todos los años, los que impiden las alzas. ¿Cómo es posible que en 20 años un tema tan importante para los chilenos como su salud no haya sido regulado convenientemente? Misma cosa respecto a la previsión. De manera que el actual estado de cosas
es producto de la incapacidad de la clase política. ¿Y cuál es la consecuencia evidente de esto? Que al vulnerar la Constitución por un mecanismo más o menos ingenioso, lo que puede haber aquí es una transformación del régimen político. En definitiva, que termine gobernando, dada la incapacidad del Poder Ejecutivo para llevar adelante las reformas necesarias para el país, termine gobernando el Congreso. Porque usted ve que ya se ha formado una mayoría transversal que va desde la derecha extrema de la UDI hasta la izquierda, más militante. De manera que podríamos enfrentarnos a sucesivos procedimientos de reformas constitucionales en las más variadas materias. Y eso que estamos viendo ahora. Eso, por lo que dice la historia de Chile, eso es peligroso. Cuando llegó el periodo parlamentario, se terminó con las atribuciones exageradas, decían los parlamentarios del siglo antepasado, de justamente tener demasiado poder. Y después llegó el periodo parlamentario, se dio vuelta todo y finalmente el presidente se sentía menoscabado, con pocas atribuciones. ¿Usted ve que la Constitución actual le da demasiado poder al presidente y que eso necesita un cambio, o acá hay una queja de los parlamentarios que no se justifica? Lo sé que históricamente Chile ha sido gobernado por regímenes con poder ejecutivo fuerte. De manera que hay esa tensión permanente, y hoy día es más evidente que nunca, en el sentido si es necesario avanzar a un régimen semipresidencial o incluso parlamentario. Pero lo que estamos viendo ante la incapacidad del Congreso y del Poder Ejecutivo de discutir seriamente estos temas, estamos llegando a que por la vía de los hechos, de torcer la Constitución, hay un cambio de régimen político. Eso es lo que está detrás de esta reforma constitucional. Por muy importante que sea el tema de las AFP o del retiro de fondos, lo que está detrás de todo este fenómeno es la transformación del régimen político en Chile de presidencial a semipresidencial o parlamentario. Eso es lo que está en juego hoy día. ¿Y eso es bueno o malo, bajo su opinión? Mire, si se hace en virtud de un debate ordenado, en forma democrática, en que se respetan los derechos de todos, en que todos podemos participar y opinar, el debate es bueno, siempre va a ser bueno. Pero si se hace de esta forma, torciendo la Constitución con fórmulas más o menos ingeniosas, el resultado necesariamente va a ser malo. Va a crear una tensión permanente, porque el presidente va a insistir en sus facultades y el Congreso, obviamente, con el logro eventual de esta reforma constitucional por la vía práctica, ¿no es cierto?, de acumular una mayoría transversal, va a insistir no solo en esta materia, sino que yo aseguro que en muchas materias más seguramente el Congreso va a insistir por esta misma vía. Marcelo Parodi, presidente del Colegio de Abogados de Concepción, le agradezco su gentileza siempre con TVU para explicarnos los alcances jurídicos que tiene lo que se está discutiendo en el Congreso Nacional. Que esté muy bien. Igualmente, Francisco, que tenga buena tarde.